Muerto el doctor Carlos Ramos, integrante del Tribunal Constitucional. Tuve la fortuna de tratarlo alguna vez al doctor Ramos, siempre en términos muy cordiales. Escribió varios libros sobre la Universidad Católica en la que yo estuve. No llegó a ser mi profesor. Carlos Ramos ha fallecido hace minutos en Arequipa y era integrante del Tribunal Constitucional, que hoy día tendrá seguramente que abocarse a completar su cupo en el tribunal, su puesto en el tribunal. El doctor Carlos Ramos tuvo votos como integrante del Tribunal Constitucional que le valieron críticas y aplausos, depende de las partes interesadas. Primero, él votó reconociendo como legal el cierre del Congreso que había producido Vizcarra, pero votó también reconociendo como injusta e ilegal la detención que se le quería ampliar a Keiko Fujimori, de manera que en un caso fue aplaudido por unos y en otro caso fue aplaudido fue discutido por esos mismos que lo habían aplaudido. Yo siento mucho la muerte del doctor Ramos. Le mando un gran saludo a sus amigos, a sus colaboradores y a sus familiares. Mi saludo y mi solidaridad por el fallecimiento del doctor Carlos Ramos, catedrático universitario, escritor, autor de libros de Derecho y de Historia e integrante del Tribunal Constitucional, ha fallecido en Arequipa. Luego ampliaremos esta lamentable información. Señoras y señores, nuevo encontronazo en el seno del gobierno producido a partir de lo que ha declarado el premier Bellido. Y esto me hace recordar una canción del Tri, que es la canción de la añoranza, pero también la canción del despido y la expresión de un deseo. Cuando tú no estás, en este caso, cuando tú no estés. El Tri de México Sinfónico, con un auditorio monumental en México DF. Señores y señores, cuando tú no estás o cuando tú no estés. El vicecanciller dice lo siguiente: la posición del Perú oficial es que en Venezuela no hay ninguna autoridad legítima. Es decir, esto lo dice el vicecanciller porque se le pregunta evidentemente sobre cuál es la actual posición del Perú ante Maduro y ante Venezuela y ante el gobierno de Caracas o ante Guaidó, etcétera, y él dice: no hay ninguna autoridad legítima. En otras palabras, Maduro no es legítimo, Guaidó tampoco es reconocido, pero Maduro no es legítimo. Maduro estaba tete a tete prácticamente con el presidente Castillo y otros presidentes latinoamericanos en esta cumbre de la CELAC en México. Eso es lo que dice el vicecanciller Luis Enrique Chávez. La posición del Perú es que desde el 5 de enero, que se reunió el grupo de Lima, atención, desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela. Hasta ahí lo que dice el vicecanciller. El grupo de Lima, que fue el que lo resolvió, no es un organismo internacional ni está amparado por ningún tratado que requiere este tipo de actos formales, o sea, entrar, salir, etcétera. Bueno, inmediatamente Guido Bellido no solamente desmiente al canciller, sino que dice que el presidente se ha reunido con el señor Maduro en México. Esto no lo sabíamos. Esto es algo que prácticamente ha pasado desapercibido, iba a pasar desapercibido si no lo decía el premier Bellido. Lo que dice el premier Bellido en Twitter es que no es la postura del gobierno desconocer la autoridad legítima de Venezuela, le hace el señor Maduro, y añade: si al canciller o a su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas, o sea, te abro la puerta y te empujo en el ascensor para que te caigas o para que te vayas al piso primero, si es de preferencia al sótano. Ahora, también ya sabemos en qué acaban las invitaciones del señor Bellido a que la gente se vaya por la puerta, ¿no? A su subordinado, en este caso subordinado el canciller de la República.
acaban en nada, pero es una segunda muestra del intento de Bellido de reorganizar el gabinete. Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura de gobierno, y agregó que nuestro presidente se reunió con Maduro para solucionar la crisis migratoria. Entiendo que se referirá a la estancia de los venezolanos en Lima, no sé qué pueda significar la palabra crisis migratoria. Mientras se producía esta reunión privadísima, evidentemente privadísima, entre los presidentes Castillo y Maduro, Óscar Maurtua rechazaba el proyecto de ley presentado por Perú Libre o un sector de Perú Libre sobre los medios de comunicación. El canciller Maurtua dice lo siguiente: como todo peruano estoy preocupado porque hemos tomado nota del proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso, expresó Maurtua, quien acompañó al presidente a la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Y dice, ¿qué afecta este proyecto? Si se convirtiese en ley, ¿a qué afectaría? Todo eso colisiona con instrumentos de carácter multilateral, como son la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que consagra la libertad de expresión, al igual que la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ende, es algo que ciertamente afecta compromisos internacionales y que están inmersos a su vez en ámbitos tan puntuales como los derechos humanos, de los cuales esta administración del presidente Castillo, añade Maurtua, es profundamente solidaria y está muy comprometida. De manera de que estamos viviendo un segundo capítulo de la escena, la lucha por el poder o algo parecido en el seno del gobierno. Bellido se arriesga a decir nuevamente esta frasecita: tienen las puertas abiertas, sabiendo que por supuesto Maurtua no se va a ir porque él se debe al presidente Castillo y que el vicecanciller tampoco se va a ir. ¿Por qué se arriesga a hacer esto? ¿O simplemente no se da cuenta que, como dice Molotov, lo que importa es el poder y que me den el poder? Dice así: si le das más poder al poder, muy pronto te van a venir a jorobar, como dice la famosísima banda muy contestataria mexicana Molotov en esta canción que se llama Give Me the Power. Bueno, hay muchísimos temas que conversar, que discutir y que analizar de la coyuntura. He comenzado yo por esto último, que me parece el último enfrentamiento que hay en el seno del gobierno.